Bueno, hermanos, pasamos primero a la lectura, ¿no? Dice versículo 25 de Romanos capítulo 16. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo, para siempre. Amén. Hermanos, y ahí termina con un amén. Algunas Biblias tienen un título, estos tres últimos versículos, que dice doxología, ¿no? Doxología es una palabra griega que significa es una palabra que es una alabanza a Dios. Doxo significa brillante, majestuoso, esplendoroso, gloria, ¿no? Doxo. Y logía en algunos lo traduce como estudio o también se traduce como palabra. Entonces, doxología está hablando de unas palabras que alaban a Dios. Doxología final, dicen algunas Biblias. Y esto es una alabanza. Si ustedes unen las primeras palabras con las últimas de estos tres versículos, vemos que es una alabanza al Señor. Dice, al que puede confirmaros, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Es una alabanza. Termina el libro de Romanos, el siervo, el que empezó diciendo Pablo, siervo de Jesucristo, termina alabando a Dios. Lo primero que quiero compartir, no es mucho hoy lo que tengo para compartir, pero es algo que ha tocado mi corazón mientras meditaba en estos últimos tres versículos. Primero, que Pablo le llama mi evangelio. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio. Este mensaje de salvación, que por una parte a él le trajo tantos problemas a su vida, porque gracias a este evangelio él fue apedreado un par de veces, fue azotado 40 azotes menos uno un par de veces, fue encarcelado, fue maltratado, sufrió hambre, sufrió escasez, sufrió persecución. Eso fue el evangelio para él. Y sin embargo él le llama mi evangelio, es mío. Se apropió del ministerio que Dios le había dado y lo hizo como algo muy entrañable para él. Es mi evangelio. Hermanos, qué bueno cuando el siervo se mete tanto en la obra para glorificar a su Señor, que ya la obra no la ve como la obra, sino como mi obra, porque se embulle tanto, se compenetra tanto en la obra, que cualquier pérdida es como que la pierde él, cualquier derrota es como si a él le hubiera sucedido, siendo que simplemente somos soldados y esclavos de nuestro Señor Jesucristo. Acá cuando algo se pierde, nosotros nos dolemos, pero es al Señor que se le está perdiendo algo, aunque a Dios nada se le pierde, ¿no? No fue una frase de casualidad. En el Nuevo Testamento 3 veces dice Pablo mi evangelio. En Romanos también, en el capítulo 2, versículo 16, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y en 2 de Timoteo 2.8 dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Él era de él el evangelio, no se lo toquen. Es mío. Habla de una gran compenetración con la obra del Señor. Y también en la palabra de Dios vemos un par de veces, también 3 veces, que Pablo le dice, en vez de decirle mi evangelio, le llama nuestro
evangelio. En 2 Corintios 4:3 dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierde está encubierto. En 1 Tesalonicenses 1:5 dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y en 2 Tesalonicenses dice: a los cuales os llamó mediante nuestro evangelio. O sea, está bien, se lo apropió, lo vamos a perdonar, pero también en otras partes dice que el evangelio es nuestro. Y esto a mí me llama a... esto es una enseñanza, yo no tengo por qué decirte nada, pero qué bueno que es que tú también y que yo también tomemos el evangelio, la obra del Señor, como que es algo nuestro, como que es algo que mío, que empecemos a sufrir por el evangelio, empecemos a gloriarnos con lo que, a disfrutar la gloria del evangelio cuando alguien se convierte. Empecemos realmente a apropiarnos, porque nosotros somos coherederos del Señor, somos hermanos de un gran primogénito que es Jesucristo. Entonces es hora de empezar a sufrir la obra del Señor, a compenetrarnos, a trabajar, a hacer, como dice, todo lo que hagáis sea para la gloria del Señor. Levantarnos pensando en los hermanos, pensando en la iglesia, pensando en la congregación, como nos enseñó Romanos. Cada uno no mire por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. Hermanos, te quiero decir una pequeña experiencia que tuve en mi vida cuando realmente el Señor cambió mi corazón, cuando me convertí. Tendría 16, 17 años. Una vez el pastor le dijo a los jóvenes de esa época que estaban faltando mucho a la iglesia, que se habían desunido, que vayamos a buscar a los jóvenes que no venían y que le hablemos a ver si podemos recuperar, como si nosotros podíamos recuperar algo, pero que trabajemos. Yo era muy nuevo en el Señor y íbamos visitando casa por casa a los hermanos que habían dejado de venir, qué les pasaba, por qué, ¿no? Y me acuerdo que entramos en una casa y había una hermana que estaba con muchas quejas con los jóvenes de esos días. Se quejaba de los saludos, que no la saludaban, que eran indiferentes, que no se preocupaban, que esto, que el otro. Y estaba delante de sus propios padres. Nosotros estábamos ahí recibiendo un reto, y a mí, yo era nuevo en el camino, más bien los retos eran para los hermanos antiguos. Pero cuando terminó de hablar y de despotricar de la iglesia, de los hermanos, de los jóvenes, le dije: te quiero decir una cosa, ¿por qué vos estás allá? ¿Por qué estás de ese lado del evangelio? Vos tendrías que estar como yo, que soy nuevo, buscando a los perdidos. ¿Por qué estás allá de ese lado y no de este? ¿Por qué no sos una de que tendrías que estar acá vos, en este grupo con nosotros, buscando 15 años en el evangelio o 20? ¿Por qué te paraste de ese lado? Saben que esa crítica que le hice, que seguro que le habrá caído mal, pero cómo cambió el corazón de esa chica. Ella lo entendió el mensaje y desde ese día empezó a preocuparse por los jóvenes, a congregarse, y tal es así que en poco tiempo formó parte del grupo de los que estábamos metidos en la obra con los jóvenes. Hermanos, cada uno de nosotros tiene que meterse en la obra del Señor y la tiene que hacer propia. Es mi obra, es el trabajo que Dios me dio en esta tierra. Yo tengo que vivir para la gloria de Dios, algo tengo que hacer. Reconozco que la iglesia a veces hay cierto tipo de personas que son tímidas o que le falta ese puntapié inicial. Alguien que le diga: che, vení, vamos a hacer esto. No es que no lo quieren hacer ni que son rebeldes, muchos le falta ese puntapié. Yo también lo he necesitado.
che, vení, vamos a trabajar, vamos a hacer esto. Hay corazones dispuestos, pero no dejemos pasar el tiempo. Terminamos la cuarentena, pero de alguna forma tenemos que dar nuestra vida al Señor. Te quiero compartir 3 pasajes. Uno está en Proverbios capítulo 27, versículo 18, la primera parte de ese versículo, que dice: el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Hermanos, nosotros fuimos llamados para eso también, para mirar por los intereses de nuestro Señor, no solamente por nuestros intereses, no mirarnos siempre a nosotros mismos, qué me falta, qué deseo, qué no alcancé. También es importante ver por lo que Dios está viendo. ¿Cuáles son los intereses del Señor? Los intereses del Señor son las almas, los intereses del Señor son los hermanos, los intereses del Señor es la iglesia, que sea edificada, que sea pura, sin mancha, que ninguno se pierda. Tengo que poner mi vista también, no solo en mis problemas, en mis circunstancias, sino en los intereses de mi Señor. El que vela, el que mira por los intereses de su Señor, tendrá honra. El segundo versículo está en Lucas capítulo 10, versículo 2, dice: y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ya lo he compartido otras veces, pero para mí este pasaje fue una revelación. Dice: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hermano, la mies, o sea el campo, es del Señor. El dueño del campo es el Señor. Y acá nos está pidiendo, ustedes pídanle al dueño del campo que envíe más obreros para su campo, para su negocio, para que él le vaya bien. ¿Cuándo un obrero va a andar pidiéndole al patrón algo para que al patrón le vaya bien? ¿Cuándo un obrero se preocupa de tal forma que pide, por favor, mandá más obreros para que podamos producir más, para vender más y así ganás más vos? Solamente, ¿sabes qué obrero? Ese obrero que nosotros le decimos el que tiene la camiseta puesta por esa empresa. Los obreros que tienen las camisetas puestas son los que quieren vender, quieren que el negocio vaya bien como si fuera de ellos, aunque saben que no es de ellos, saben perfectamente, pero es más fuerte que ellos el querer que les vaya bien al negocio y por ende a su patrón. Y acá Dios nos está pidiendo lo mismo. Dice, tenés que estar tan metido en los negocios que vos mismo tenés que pedir al dueño del campo que envíe obreros para mejorar la cosecha, para que al dueño del campo le vaya bien. Eso se llama un obrero comprometido, un obrero que vela por los intereses de su Señor. Pablo le llamaba mi evangelio. Seguro que Pablo, cuando las cosas andaban mal, sufría, nadie le tenía que decir nada, sufría como si fuera de él el negocio. Y nosotros tenemos que ser igual. Y el tercer pasaje que te leo, la verdad que es una espada, es feo, pero es necesario. Está en Jeremías capítulo 48, versículo 10. Dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. Maldito el que hiciere indolentemente la obra del Señor. Hermanos, la obra del Señor se hace bien, como si fuera para uno, no indolentemente. No, tengo que hacer esto, lo voy a hacer, pero no me importan los resultados. Te tenés que sufrir por la obra del Señor, tiene que ser tuya. Nos tenemos que apropiar de la obra, no como los labradores malvados que se la apropiaron para ellos, para sacar ganancias para ellos. No, tenemos que sufrirla, sentirla nuestra, pero ¿para qué? Para que cada noche, esto es tuyo, Señor, todo esto para tu gloria. Nosotros no somos nada. Como aquel siervo que le dijo, después de haber hecho lo que el Señor le mandó, siervo inútil soy.
siervo inútil, Señor, lo que tendría que haber hecho, hice. Hermanos, Pablo le llamaba mi obra, pero también Pablo invitó porque él nos dijo 3 veces nuestra obra, nuestro evangelio, es nuestro evangelio. Amén. Yo digo amén como si ahí estuvieran ahí diciéndome sí, amén. Hermanos, fíjese que dice el versículo que leímos: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Acá estamos, la segunda parte de esta charla que estamos teniendo, de este estudio. Mi evangelio, el evangelio que yo predico, el evangelio que yo estoy viviendo, tiene que estar tomado de la mano y de acuerdo con la predicación de Jesucristo. Mi evangelio va de la mano a la predicación que hizo nuestro Señor Jesucristo mientras vivió. Hermanos, si mi evangelio no está de acuerdo a lo que enseñaba el Señor Jesucristo, yo estoy equivocado. No es el evangelio del Señor. Lo digo porque lamentablemente en estos últimos tiempos, en el tiempo de la apostasía, en los tiempos finales, se ve claro que hay personas que viven un evangelio diferente al evangelio que nos mostró nuestro Señor Jesucristo. No dice a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Dice, confirmado según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Hermanos, a veces mi evangelio, el que estoy viviendo y el que estoy predicando, no tiene nada que ver con las enseñanzas y la predicación de Jesucristo. Para recordar algunas cosas que dijo el Señor, dijo: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá a uno y al otro amará, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz y sígame. Mi evangelio, el que yo vivo, tiene que estar de acuerdo a estas palabras y a estas enseñanzas y a lo que predicaba el Señor Jesús. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, si vos querés ver la doctrina de Jesucristo, directamente a los evangelios, a Mateo especialmente, que presenta todas sus demandas. Hermanos, mi vida, mi evangelio, el evangelio que yo vivo, así como Pablo decía, mi evangelio, el que predico y el que vivo, el tuyo, el que tú predicas, el que tú vives, tiene que estar de acuerdo con las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo puede ser que en la actualidad hay pseudos predicadores que están reclamando dinero, riquezas, poder, cuando nada que ver con lo que el Señor habló? ¿Cómo puede ser algunos que están postrados en este mundo para recibir las riquezas de este mundo, cuando el Señor, cuando se le ofreció la riqueza de este mundo, le dijo: solamente a Dios adorará, apártate de mí, Satanás? Hermanos, el Evangelio de Pablo estaba de acuerdo con la predicación de Jesucristo. Él andaba solamente predicando las buenas nuevas de salvación. Hermanos, nuestro evangelio tiene que ser el mismo que el de Jesucristo. ¿Qué decía Jesucristo? ¿Cómo predicaba? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación de Jesús. No era, yo los amo, vengan que yo les voy a solucionar sus problemas, un milagro van a recibir esta noche. Esa no era la predicación de Jesús. Y acá dice Romanos: mi evangelio y la predicación de Jesucristo. Amén. Para terminar este tema, lo quiero concluir con un versículo que está en 2 de Juan,
que tiene un solo capítulo, el versículo 9, que dice así: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Hermanos, nosotros siempre tenemos que vivir de acuerdo a la doctrina de Cristo. Sus palabras tienen que retumbar siempre en nuestros oídos. Si alguno quiere venir en pos de mí y no toma su cruz, no me puede seguir. Si alguno pone su mano en el arado y mira para atrás, no es digno de mí. Hermanos, volvamos a la doctrina de Cristo. Volvamos, porque hoy hay muchas doctrinas que son contrarias realmente a lo que el Señor vivió. Decreto acá, decreto que va a pasar allá, decreto que esta casa va a ser mía, decreto que este auto último modelo porque soy hijo del rey. Nada que ver de cómo vivió Jesucristo y lo que Él predicó. Así que tened cuidado en dónde estás y cómo vivís tu evangelio y qué estás predicando. Pablo decía: mi evangelio y la predicación de Jesucristo van de la mano. Entonces volvemos al versículo 25. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Hermanos, Pablo dice que hay un misterio que ha permanecido oculto desde los tiempos antiguos. ¿Cuál es este misterio? Antes de meterme en este tema de cuál es este misterio, quiero decirte que la palabra misterio en el Antiguo Testamento solamente aparece 2 o 3 veces en el libro de Daniel, cuando se le pedían que revelaran los misterios de los sueños de Nabucodonosor o los misterios del porvenir. Ahí se usó la palabra misterio solamente 2 o 3 veces en el libro de Daniel. Y la palabra misterio vuelve a aparecer en los primeros 3 evangelios. Y solamente en un versículo muy claro, cuando Jesús le dijo a sus discípulos: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Eso está en Mateo, en Marcos y en Lucas. A vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos. Hermanos, los misterios que han estado ocultos, que Dios a propósito ocultó, están para sus discípulos, están revelados. ¿Y cuál es este misterio que está hablando específicamente Pablo? Según los teólogos Perdón, me pasa una moto que no se escucha nada. Según Pablo está hablando de este misterio que es la iglesia, la salvación que habló durante todo el libro de Romanos, esa salvación que unió a los judíos y a los gentiles en un solo cuerpo formando una iglesia. A esto lo llamó varias veces Pablo el misterio. Específicamente lo muestro en Efesios capítulo 3, versículo del 1 al 6, que dice así: que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hermanos, la iglesia siempre estuvo en la mente del Señor, y en un solo pueblo, gentiles y judíos, también siempre estuvo en la mente del Señor. No es un plan B la iglesia. Cuando
Dios se encontró con Abraham, le dijo, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí ya estaba este misterio, que había estado oculto, porque los judíos, como hemos leído, ellos se creyeron que ellos eran los escogidos y nadie más. Pero sin embargo Dios tenía ya este misterio, que el pueblo de los salvados iba a ser con gentiles y con judíos. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Hermanos, otras partes en los profetas dice que Israel iba a ser la salvación para los gentiles. Hermanos, la iglesia estuvo siempre en la mira del Señor. Los redimidos, los salvos, iban a estar formados por judíos y por gentiles. Efesios 3 del 1 al 6 y otras partes de Efesios lo manifiesta así. Y ahora Pablo, cuando saluda, también está hablando de este misterio que estuvo hablando en varios capítulos de Romanos. Al judío le dice, bueno, al judío es el que es del corazón. A los gentiles le dice, bueno, vos estás injertado en esta planta, no te ensoberbezca. Todos unidos en una sola planta formando la iglesia del Señor. Eso fue un misterio. Bueno, pero para nosotros los creyentes nos lo reveló, nos regaló esta iluminación de entender que realmente la salvación viene por arrodillarnos y buscar a Jesucristo, nuestro único mediador entre Dios y los hombres, y buscar de Él la vida. Ya voy terminando, hermanos, con otra consideración. Dice, entonces vuelvo a repetir, y el que puede confirmaros según mis evangelios y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio, que es la iglesia, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. Esta salvación es para todos, para todo aquel que cree. Amén. Para que obedezcan a la fe. En esto me quería parar un poquito. Esta salvación, este mensaje, es para todo el que quiera creer, el que es llamado. Dice, para todo aquel que cree, ¿no? Pero ¿para qué fuimos llamados? ¿Para vivir una vida en un lecho de rosas? Fuimos llamados para que todo nos salga bien, para tener prosperidad. Fuimos llamados para ser esas personas que no tienen ningún problema. No, fuimos llamados para obedecer a la fe. Hermanos, todo lo que hacemos, todo es para la gloria del Señor. No te olvides eso nunca. Nosotros fuimos creados, según el libro de Isaías, para gloria mía los hice y los formé. Hermanos, nosotros estamos acá para la gloria de Dios. Cuando éramos pecadores, cuando estábamos lejos, cuando éramos enemigos de Dios, ¿Dios qué hizo? Nos creó para su gloria, pero dice, por cuanto todos pecaron, quedaron destituidos de la gloria de Dios. O sea, te creé para mi alabanza, pero ahora te prohíbo que me alabes. Por eso estábamos dando vueltas, vacíos, sin Dios, sin nada. Porque nos crearon para una cosa y después Dios nos dijo, bueno, ahora estás destituido de la gloria de Dios por tus pecados. ¿Sí? Pero una vez que Dios nos llamó, que nos rescató, que nos hizo nacer de nuevo, ¿para qué estamos? Ahora estamos como al principio, para la gloria de Dios. Como lo dijimos acá, lo dije en una enseñanza que me tocó, ahora estamos en un sistema donde el centro es el hombre, pero cuando Dios nos rescata, ya deja de ser el hombre el sistema, el centro de este sistema, y es Dios. Para el cristiano, el centro de todo es el Señor. Si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Hermanos, el cristiano para eso nació, para darle la gloria al Señor. Con todo lo que pueda hacer, con todas sus fuerzas, con toda su mente. Amén.
O sea, acá está clarito, ¿para qué se nos dio a conocer? Para que obedezcan a la fe. Hermanos, ¿para qué te rescató el Señor? Para que obedezcas a la palabra de Dios, la fe, todo, la palabra del Señor. ¿Y para qué me llamó? Para obedecerle a Él. ¿Y qué quiere de mí? Sé que seas un esclavo de Él, que Él sea tu Señor, tu amo, tu dueño. Y ahora termina, al único y sabio Dios, sea gloria mediante Jesucristo. Hermanos, no hay otro mediador sino Jesucristo. Si hay alguien que le puede llevar la gloria al Señor eternamente, para siempre, dice acá, es el Señor. Él es digno de darle la gloria al mismo, a Dios, el único que es digno. Cuando recuerdas Apocalipsis, los primeros capítulos, nadie podía ni abrir ni mirar el rollo, porque todos éramos pecadores. Solamente hubo uno que pudo tomar de la mano de Dios el rollo y abrirlo, y ese fue el Cordero, que fue inmolado por ti y por mí. El único que no tiene pecado, el único que es digno de ser un mediador entre Dios y nosotros. Amén. Con esto yo le doy, tengo el honor, dentro de mis 4 hermanos que tuvimos, de terminar las enseñanzas de Romanos. Quiero concluir, no sabía que mi hermano Esteban iba a preguntar o que resumas del libro de Romanos con una palabra. Yo me atrevo, perdónenme, pero a mí quiero terminar ahora en este momento con qué cambió Romanos en mi vida. ¿Qué fue lo que a mí me cambió de Romanos? Porque realmente para mí no es un libro más. Después de más de 25 años de creyentes, si bien me convertí con un pasaje de Romanos, pero últimamente, esta es la segunda vez que damos este libro, realmente hay algo que cambió mi vida y mi concepción del Evangelio rotundamente. Y eso fue gracias a la lectura y a la iluminación del Espíritu Santo por el libro de Romanos. ¿A ti qué te gustó o qué te tocó o qué te hizo cambiar? No lo sé. A mí yo tengo 10 puntos cortos que para mí fueron esenciales, que realmente me han cambiado. El primero, el más importante, es que en Romanos capítulo 5, versículo 11 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, y sigue. A mí me partió el corazón entender que antes de conocer a Jesús yo era un enemigo de Dios. No era alguien que lo estaba buscando. Realmente entendí que la persona que no tiene ese nuevo nacimiento no puede ser buena ni nada, es un enemigo de Dios. Y yo lo entendí, y yo ahí me di cuenta realmente que cuán grande fue la gracia del Señor, porque yo era un enemigo de Dios. Esa palabra me tocó tanto que aún cuando empecé a predicar, ya me di cuenta que a los que yo le predico el Evangelio son enemigos de Dios. Son enemigos que necesitan la reconciliación con su Señor, necesitan amigarse con el Señor, porque en este momento, antes que yo le predique, se me metió en la mente, así como yo era un enemigo de Dios, esta persona que no tiene a Cristo es un enemigo. Cambió mi forma de predicar, porque yo antes le iba y le decía, Dios te ama, Dios quiere arreglar tu familia, Dios te quiere bendecir, Dios quiere que seas esto y lo otro, Dios te quiere dar esto y lo otro, vení que Dios puede hacer un milagro. Pero ahora no, ahora entiendo que es un enemigo de Dios, y lo único que le puedo decir es que se arrepienta, que saque su bandera blanca y que se arrepienta ante Dios, que la ira de Dios está sobre él, que si no se arrepiente, no va a ir no va a encontrar la salvación. No es importante que se le mejore su enfermedad, lo que ya sabemos, sino
Lo importante es que esa alma está perdida y está siendo enemiga de Dios. Por eso siempre digo, a mí me cambiaron una plumita por una espada. Cuando ahora Pablo me dice en los primeros capítulos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, yo ahora veo realmente que el Evangelio es poder de Dios, porque ya no voy con una plumita diciéndole, ay, Dios te ama, Dios te quiere. No, ahora voy con una espada, es decir, Dios está enojado con vos, tenés que reconciliarte. Gracias a Romanos me di cuenta que la predicación, que es la única que puede haber, es la misma que usó Juan el Bautista, el Señor Jesús, Pedro y Pablo. Por lo menos son los que están registrados. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Los cuatro más grandes, no hay nadie más grande que Juan el Bautista, dijo el Señor. El Señor Jesús, ni hablar. Pedro, Pablo, el gran apóstol, siempre habló de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios. Justificación. ¿Qué aprendí de la justificación? No solamente que Dios se llevó mis pecados, no solamente que Dios cargó en Jesucristo mis pecados, esa es la primera parte. Ahora entendí con Romanos que todos los méritos de nuestro Señor Jesucristo ahora me lo atribuye a mí, Dios. Cuando Dios me ve en mí los méritos que hizo el Señor Jesucristo. No solo que me sacó los pecados, que eso lo entendí desde el primer día que acepté a Jesús en mi corazón, sino que me atribuyó a mí los méritos del Señor Jesucristo. Cuando el Señor me ve a su Hijo Jesucristo. Y eso es la justificación, me declaró justo. Y lo entendí en Romanos. Así como yo no hice nada con el primer Adán y estoy sufriendo las consecuencias de lo que él hizo, así con el segundo Adán tampoco hice nada y sin embargo Dios me declara justo. De la misma forma, así como sufro lo de Adán, ahora gozo y me aprovecho de esta justificación. No hice nada, pero Dios me la atribuyó a mí. Amén. Conocí con el libro de Romanos que fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo. Yo me sorprendí, yo no podía creer, yo me enojé muchas veces. Digo, ¿qué? Pero es indudable que dice que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Entonces, el tema de la predestinación, que a mí me daba no sé qué, me tuve que rendir. ¿Y cómo me rendí? Otra cosa que aprendí de Romanos, cuando habla del hacedor, que tiene la obra, no le puede decir ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces otro? ¿Por qué me hiciste así? ¿Por qué hiciste un vaso para ira y otro vaso para gloria? Bueno, me llevó a entender otra parte de Dios, que es la autoridad del Señor y la soberanía del Señor. Me llevó a entender que Él es un soberano, un rey, que yo no le puedo decir nada. A través de Romanos empecé a buscar los atributos de Dios, su omnipresencia, su omnisciencia. Yo antes creía que tenía una idea mejor que la de Dios y sin embargo ahora con este soberano me postro ante Él y digo, todo lo que tú dices es verdad. Romanos me llevó a esa humillación, a reconocer que Él es el soberano y yo digo sí y amén. Y si hay algo que no entiendo, no me importa. Sé que en Apocalipsis voy a decir, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Ahora no me interesa si no entiendo. Sé que algún día le voy a decir, justos y verdaderos son tus caminos. O sea que todo lo que hace el Señor, para mí está bien. Todo esto me dio el Señor en Romanos. Y te digo las dos últimas cosas, que son todas cosas que a mí realmente soy otro después de haber comprendido Romanos. Las últimas dos, que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Hermanos, si no tengo amor, no soy un creyente, hermanos, porque si realmente Jesús está en mi corazón, dice el libro de Romanos, que el amor de Dios ha sido derramado en mi corazón. Yo
Antes le decía, Señor, dame amor para mi hermano. Y me dice, ¿qué te voy a dar? Ya te lo di. ¿Mm? Y lo último, una cosa muy importante, en mi lucha contra el pecado. Señor, no puedo contra este pecado. Señor, es más fuerte que yo. Señor, ayúdame, libérame con este pecado. Entendí esto. Dice, el Espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que opera hoy en mí y en ti. Jesús estaba muerto y el Espíritu que opera en vos y en mí lo hizo levantar de esa tumba. Lo que tenemos acá es poderosísimo, hermanos. Le hizo levantar a Jesús y ese es el que está operando en mí. ¿Cómo no voy a vencer al pecado con la ayuda del Señor? ¿Cómo voy a ser débil si está acá ese Espíritu que es poderosísimo? No, tengo que creerlo y realmente me tengo que agarrar con oración, aferrarme, pero puedo, porque no entró cualquier cosa en mi corazón o en tu corazón, entró el Espíritu Santo, el Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, está en ti y está en mí. Esas son las cosas que a mí, yo tengo el privilegio, a ustedes le dieron una palabrita, a mí me dieron un espacio más grande, de decir en qué me tocó Romanos. Dios te bendiga, Dios bendiga a mi amada iglesia, los quiero mucho, estoy contento con haber terminado este libro, es un privilegio la última lección y les doy gracias por estar ahí y gracias al Señor, a su Santo Espíritu que realmente nos ha guiado a cada uno de nosotros en esta enseñanza. Hemos sentido su presencia, siempre hemos sentido la presencia en todas las charlas que hemos tenido. Que Dios te bendiga, hermano. Realmente que Dios te bendiga y te guarde.